Hello, hello, hello. Ok. Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el tema de miopatías inflamatorias en el adulto. Soy Abraham, R3 de Medicina Interna. Entonces, el concepto de este tipo de enfermedades, pues las eh, tenemos que mencionar que es un grupo heterogéneo de enfermedades autoinmunes, usualmente caracterizadas por la inflamación crónica del músculo, con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, tratamiento y pronóstico. A lo largo de la presentación vamos a ver a qué me refiero con esto de manifestaciones clínicas, ya que dentro del grupo de las dermatomiositis, pues a encontrar no siempre un patrón definido para este tipo de enfermedades. ¿Cómo vamos a clasificarla? De acuerdo a sus manifestaciones clínicas e histopatológicas, revisando el tejido muscular en el microscopio, pues vamos a determinar que existen cuatro grandes síndromes, llamémoslo así. Una dermatomiositis, y que se puede dividir en dos, una de origen juvenil y otra presente en el adulto. La polimiositis, que la verdad, como vamos a hablar después, con el advenimiento de los nuevos autoanticuerpos selectivos y no selectivos, pues la verdad ya es un diagnóstico de exclusión y casi la mayoría de los diagnósticos de poliomiositis que hacíamos antes, pues la verdad es un tipo de dermatomiositis, una miositis por cuerpos de inclusión y una dermatomiositis amiopática, en la cual el cuadro en el sistema tegumentario es florido, pero tenemos poca o nula repercusión a nivel muscular. En base a su clasificación por los anticuerpos, vamos a tener dos nuevos padecimientos de acuerdo a anticuerpos específicos para miositis. El síndrome de antisintetasa que se llegó a diagnosticar o se encontró en el año de 1990 y la miopatía necrotizante mediada por inmunidad, que fue, digamos que es reciente, la inclusión es en el 2006, y esto generalmente por el advenimiento o el uso de las estatinas. Otra forma de clasificar a las miositis puede ser asociadas a cáncer y otras miositis que existen con otra enfermedad autoinmune, a la cual también podemos llamarla como síndromes de sobreposición o overlap. Entonces, de acuerdo a la clasificación de los anticuerpos, ay, aquí está. Tenemos que el autoanticuerpo para las miositis específicas, los autoanticuerpos específicos para las miositis, tenemos una amplia gama de autoanticuerpos. El que resalta principalmente es el antijo 1, que estos van a ser, este va a ser dirigido contra la sintetasa histidil del ARN de transferencia y va a estar presente en el 15 al 30% de las miositis. Y las manifestaciones o a qué se asocia este tipo de autoanticuerpos antisintetasa, pues va a ser al síndrome antisintetasa. ¿Cómo podemos identificarlo? De acuerdo al crecimiento de las células CEP2 para el patrón de inmunofluorescencia, pues vamos a tener que son un patrón citoplasmático. Para también el síndrome antisintetasa podemos tener además del HO1, el HYRS, el SHO, el EJ, el PL7 y el OJ. Todos ellos contra la sintetasa y la frecuencia o la positividad entre de ellos va a variar de acuerdo. Va a ser muy variable. Pueden ser menores al 1%, menores al 2%. Seguido del anti-HO puede ser el PL7 en el 5 al 10%, pero vean que también hay algunos, por ejemplo, el anti-KS, que también puede estar asociado solamente para una enfermedad intersticial difusa, pulmonar y artritis. Eh, el PL12 también está asociado a los síndromes antisintetasa, pero también a una enfermedad intersticial pulmonar difusa. El anti-Mi2 va a ser, ya vamos a empezar a hablar de presencia de ellos, si es clásico encontrarlos en los síndromes de dermatomiositis.
continuando con los autoanticuerpos específicos para miositis, tenemos el tip 1, que también va a estar presente solamente en el 10 al 20% de las dermatomiositis. El MDA5, que va a ser la proteína asociada a la diferenciación del melanoma, presente en el del 3 al 30% de los casos de dermatomiositis. ¿Vale? Y bueno, vamos a ir hablando al menos de los de dermatomiositis a lo largo de la charla. Otros autoanticuerpos que son asociados a, tenemos al complejo de proteína del exosoma humano, presente en el 8 al 10% de los casos. Vamos a encontrarlo frecuentemente en la poliomielitis, pero también podemos encontrarlos en una dermatomiositis con un síndrome de sobreposición con esclerodermia. Y el patrón en la inmunofluorescencia va a ser patrón nucleolar. El anti-U1-RNP, que bueno, ya sabemos que es frecuente encontrarlo en la enfermedad mixta del tejido conectivo, lo vamos a encontrar positivo en el 10% de los casos de las miositis. El anti-Q, que también habla de un overlap con esclerodermia. Y bueno, los demás, el anti-RO y el anti-LA. Una disculpita. Una disculpita. Fallas técnicas. Entonces, bueno, de estos anticuerpos, el 90% son ANAs, o sea, tienen ANAs positivos, y ya vimos que estos son específicos del músculo. Y como dice, habla del tip 1, que se asocia mucho a dermatomiositis, pero a una mala evolución de la dermatomiositis, porque está el MI2, que es de los más clásicos de dermatomiositis, pero el tip 1 es el que se asocia como a algo más agresivo. Y el PL7 y PL12 puede estar presente incluso en otras enfermedades y hay afección pulmonar. Perdón, el MDA5 es casi siempre con afección pulmonar. Aquí MDA5 en el dermatomiositis. Sí. Es que me acuerdo mucho que uno de los primeros casos que, bueno, al iniciar la residencia tuvimos un paciente con miopatía por estatinas y mandamos justo ese examen de MDA5 y salía así súper levemente positivo, pero él nunca tuvo nada. También está el antihidroximetilglutaricoenzima A, que es el que asociamos a justo la necrosis. La necrosis. Sí. Que va contra la estatina. ¿Sí sigue viendo ahí? Okay. Bueno, continuamos. Entonces, pues bueno, sí, como mencionó la doctora, pues son ANAs en el 90% y vamos a tener las diferentes localizaciones. Puede ser un patrón citoplasmático, nuclear y nucleolar. Y bueno, estos son los anticuerpos que nos van a dar este patrón de ANA, ¿no? De acuerdo a la epidemiología, pues, globalmente, dentro de las miositis inflamatorias, tenemos una incidencia aproximada de 1.2 a 19 millones de personas al año con tendencia a aumentar, debido a que se ha afinado este método de detectar este tipo de enfermedades, una prevalencia de 5 a 22 por 100,000 habitantes, y vamos a tener que tenemos dos picos de edad, uno en la infancia y otro en la edad adulta, y en la edad adulta podemos encontrarlo en pacientes entre 40 y 50 años. El ratio mujer-hombre, lamentablemente para la mujer va a ser un poco más elevado, 2.5 a un hombre, pero puede aumentar si existe una enfermedad autoinmune existente hasta 10 a 1, como sabemos que la mujer es más propensa a sufrir este tipo de trastornos. Y la excepción a esta regla va a ser para la miopatía por cuerpos de inclusión, donde los hombres van a ser más afectados con un ratio de 3 a 1, y más aún si son afroamericanos contra anglosajones, de origen anglosajón. ¿Cuáles son los factores ambientales que tienen asociación con este tipo de miopatías? Para la dermatomiositis, es frecuente encontrar una dermatomiositis en un paciente con infección por virus del VIH. También para el virus linfotrópico de células T humano tipo 1. Los pacientes que realizan ejercicio físico intenso también existe una
una asociación a la dermatomiositis y la exposición a rayos ultravioleta. Para la poliomiositis, es frecuente encontrar este trastorno en pacientes con infección por virus de hepatitis B. Igualmente, este virus linfotrópico de células T humano tipo 1 y también al ejercicio físico intenso. Para las miositis por cuerpos de inclusión, solamente se ha encontrado asociación con el virus linfotrópico de células T humanas. Y para la miopatía necrotizante mediada por autoinmunidad, pues bueno, aquí el uso de las estatinas puede condicionar siempre y cuando exista el alelo en el HLA-DRB1. Y el síndrome antisintetasa se ha encontrado en estudios retrospectivos que es más frecuente en pacientes con tabaquismo intenso. Vamos a hablar de las generalidades del cuadro clínico. Las afectaciones de las miopatías inflamatorias engloban síntomas constitucionales, pero también tienen afectaciones en el aparato respiratorio, en el vascular, musculares obviamente, en el corazón, en el tracto gastrointestinal y en la piel. Como síntomas constitucionales, el paciente de lo que se puede quejar, vaya, es fatiga. Doctor, estoy muy cansado, me duelen los músculos. Fiebre. Es principalmente observada en las miopatías inflamatorias juveniles y en el síndrome antisintetasa, cosa que no es frecuente o raro en las otras miopatías, como lo vamos a ver. La pérdida de peso se va a apreciar en todas las miopatías inflamatorias, pero cuando es persistente y grave debe considerarse hablar, como ya lo mencionamos, de una neoplasia. ¿Cuáles son las neoplasias mayormente asociadas? Pues como tenemos este grupo de edad de 40 a 50 años, pues tenemos que pensar en cáncer de mama, ovario, páncreas, pulmón y de tubo digestivo de acuerdo al género y a la edad, ¿no? En la que se presenta. La disfunción faríngea y la dismotilidad esofágica pueden ayudar a perpetuar esta pérdida de peso debido pues a disfunción de faríngea por la pérdida de bueno, sería una disfagia de intención, ¿no? Y dismotilidad esofágica, una disfagia de propulsión. La apnea obstructiva puede perpetuar también la fatiga y está presente en el 15% de los pacientes. Como músculo esquelético, pues la debilidad muscular va a ser insidiosa, no se le puede atribuir a algo en específico. No se puede atribuir algo en específico, tiene característica de ser bilateral, simétrica, indolora y va a involucrar más a los músculos proximales que contra los distales. Una excepción a esta regla es la miopatía por cuerpos de inclusión, donde este tipo es asimétrica distal y atrófica, como lo vamos a ver a continuación. La debilidad muscular faríngea, pues va a ser un signo de mal pronóstico visto generalmente en los casos graves, puede ocasionar disfasia y con mucho mayor riesgo de broncoaspiración de un paciente común, puede condicionar a dificultad respiratoria y a disfonía. Las manifestaciones en el sistema tegumentario, empecemos con la piel. Las pápulas de Gotrón son pápulas escamosas cuya tinción va de ser eritematosas a violáceas y siempre se van a ubicar en las salientes óseas, predominantemente en las metacarpofalángicas. No está. Bueno, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y las distales. ¿Vale? El signo de Gotrón va a ser un eritema macular en las áreas de extensión como codos, rodillas y tobillos. El rash en heliotropo, este rash tiene la característica de ser violáceo, de ahí viene el nombre de heliotropo. Se va a presentar de dos formas, puede ser edematoso o escamoso, y generalmente se va a ubicar en el área periorbital, especialmente en los párpados. ¿Puedes apagar? Se ve un poquito mejor. Ahora sí. Cuando se presenta de forma escamoso más que edematoso, va a ser predominantemente en la zona periorbitaria, ¿sí? Y se observa cómo tiene este patrón de escama. Puede ser la característica de este rash
es que a diferencia, o lo que nos puede generar sesgo es de que también lo podamos confundir con el rash que presenta por fotosensibilidad de lupus, pero a diferencia de el que está presente en lupus, este no va a respetar el surco nasogeniano y puede estar presente en toda la cara, ¿sale? La fotosensibilidad cutánea, el signo de la UV en la cara anterior del tórax, y también podemos tener el signo del chal, teniendo este rash en las partes dorsales. El signo de la funda de pistola va a ser la misma característica, va a ser el rash violáceo y de forma escamosa. Ese del cual traes está aquí al lado en las caderas, por eso se me la pistola. La chaparra. Con respecto a la afectación en las uñas, vamos a ver hipertrofia cuticular y hemorragia con eritema periungueal. ¿Sí? La hipertrofia de las cutículas, la hemorragia del eritema periungueal pueden presentarse telangiectasias, infartos y dilatación capilar, pero eso lo vamos a ver en un momento más. La calcinosis de los tejidos blandos puede ser discapacitante, no es súbita, es progresiva, y este depósito de material cálcico puede ser intracutánea, subcutánea, puede estar depositado en las fascias o intramuscular con predicción de citros de microtraumas repetidos, o sea, lugares de exposición, ¿no? Como los codos, las rodillas, las superficies flexoras de los dedos y de los glúteos. Y se puede apreciar en cuadros crónicos, en el cuadro de una enfermedad activa, que bueno, va a ser de forma progresiva el depósito de este material, y con retraso en el tratamiento inicial. Con respecto al aparato respiratorio, podemos dividirlo en afectaciones intrínsecas y extrínsecas. La más importante es la enfermedad intersticial difusa, y esta va a ser frecuente, como dijo Brian, en la dermatomiositis con este anticuerpo, anti-DMA5, que va a predisponer a una enfermedad más rápidamente progresiva que lleva al paciente a un síndrome de insuficiencia respiratoria agudo y mal pronóstico. ¿Por qué? Porque del 30 al 50% de los pacientes van a morir al año del diagnóstico a pesar de la pronta intervención. Y el síndrome antisintetasa sí va a tener presente esta enfermedad pulmonar difusa, pero va a ser menos grave y va a ser mucho menos común. Y si llega a presentarse, va a ser más en un patrón de neumonía organizada. Entonces, ¿qué lesiones podemos encontrar? Podemos encontrar lesiones en vidrio esmerilado, ¿sí? Con aumento o un patrón reticular, ¿sale? Generalmente este tipo de lesiones las encontramos en las bases pulmonares, ¿sí? La neumonía organizada, ¿sí? Y la afectación puede ser tal que nos puede llegar a generar un patrón en panal de abejas, como lo observamos acá. Siempre en las bases pulmonares. Para alteraciones extrínsecas del aparato respiratorio, pues la debilidad muscular va a ser una complicación inusual y solamente el 5% de los pacientes va a desarrollarla. ¿Y a qué se debe? A debilidad del diafragma y a los músculos intercostales. Las afectaciones cardíacas, principalmente, pues el músculo cardíaco también es un músculo estriado y puede ocasionar una miocarditis. También la infiltración inflamatoria puede llegar al sistema de conducción, generando cualquier tipo de bloqueo, pero el más grave sería el AV completo. Y a posterior, en el momento de la resolución, al haber un infiltrado inflamatorio, pues va a generar fibrosis. También puede presentarse un síndrome coronario agudo por un vasoespasmo coronario y solo el 10% va a presentar un cuadro franco representado por una insuficiencia cardíaca congestiva. Generalmente la afectación cardíaca va a ser subclínica en el 75% de los casos y va a ser más frecuente en los síndromes de sobreposición entre miositis y esclerosis sistémica. La presencia del anticuerpo SRP es controversial porque antes se mencionaba que era como patognomónico
de que hubiera afectación cardíaca cuando estuviera este anticuerpo presente, pero nuevos estudios prospectivos han hecho a un lado este paradigma. Y más que evaluar, si queremos evaluar la afectación al miocardio con troponinas, tendríamos que pedir más una troponina I en lugar de la S, en lugar de la T, perdón, porque tiene mayor sensibilidad y especificidad para este tipo de cuadros. Las manifestaciones gastrointestinales, pues puede haber, como lo mencionamos, disfagia de intención, el paciente no puede deglutir, y esto va a ser generalmente cuando existe una miopatía por cuerpos de inclusión. La dismotilidad esofágica, pues está presente en los síndromes de sobreposición y de miopatías inflamatorias. De nuevo, otra vez con esclerosis sistémica, es el que más presenta este tipo y va a ser caracterizado por dolor retroesternal, ¿no? Puede presentarse un síndrome de abscesión intestinal deficiente que involucra o que habla de afectación inflamatoria a nivel del intestino delgado y puede generalizarse esta falla en el tubo digestivo hasta una falla intestinal total con diarreas acuosas muy graves y presentarse neumatosis cistoide intestinal en casos muy severos. Neumatosis, pues bueno, por la presencia de aire, ¿no? En la cavidad abdominal, cistoide por la apariencia que tiene en los estudios de imagen como de quistes, por el aplanamiento de las paredes del tubo digestivo, y pues ha sido reportada en al menos el 5% de los casos. Y ya por último, las manifestaciones vasculares, pues vamos a presentar un fenómeno de Raynaud, el cual va a ser más frecuente en un síndrome de antisintetasa y en un síndrome de sobreposición con miositis y escleroderma. Y la vasculitis va a ser común en los cuadros de dermatomiositis de tipo juvenil, pero no en los cuadros en el adulto. Y pueden presentarse en forma de nódulos subcutáneos, como infartos periuncales y laceraciones digitales. Y en la antisintetasa, las manos de medicamento. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, estas fueron como alteraciones generales y ahorita ya vemos las principales. ¿Qué exámenes de laboratorio, qué podemos echar de mano del gabinete? Pues vamos a encontrar, como toda afectación muscular, elevación de las enzimas musculares. La CPK pues tiene utilidad diagnóstica y de monitoreo. No es recomendable como en la... ¿cómo se llama? En la... rhabdomiolisis, el monitoreo diario de las enzimas musculares, sino que dicen los libros de texto que desde el inicio de la afectación muscular al quinto día, el quinto día va a ser como el parteaguas si la lesión muscular ha remitido o no. Entonces, de monitoreo sí es válido realizarlo hasta el quinto día, los niveles de CPK, y pueden presentarse niveles normales, incluso en una dermatomiositis activa, en el síndrome antisintetasa y en la miopatía por los cuerpos de inclusión. La aldolasa va a ser selectivamente elevada, esta digamos que es más específica para este tipo de afectaciones sin necesidad de elevación de la CPK. Otros estudios que pueden estar elevados, las transaminasas a expensas de la AST, por ejemplo, la mioglobina. Aquí la inmunofluorescencia con las células del EP2 que utilizamos para evaluar Lozana, pues va a tener un valor limitado. Y aquí el gold estándar para identificar los autoanticuerpos selectivos y no selectivos para miositis es la inmunoprecipitación. Ya existen kits para determinarlos mediante ELISA, aunque no están estandarizados, pero el único que sí está estandarizado es el antijo, entonces si nos lo reportan como ELISA, tiene buena sensibilidad y especificidad. De aquí, la CPK puede estar elevada 1 o 2 semanas antes de que el paciente tenga manifestaciones clínicas de debilidad muscular y también puede ser que bajen los niveles, pero el paciente siga con debilidad. Yes.
¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Bueno, pues vamos a ocupar estos criterios de clasificación de la EULAR y la ASR del 2017, en la cual el paciente, vamos a buscar si el paciente cumple criterios para una miopatía inflamatoria idiopática. La edad de presentación del primer cuadro es menor a 18 años. Cuando es sí, tenemos que evaluar si el paciente presenta el rash en heliotropo, las pápulas o el signo de Gotrón. Si sí, hablamos de una dermatomiositis de tipo juvenil. Si no, hablamos de una miositis juvenil más que de una dermatomiositis. Si el paciente no tiene menos de 18 años, pues ya es un paciente adulto, el rash en heliotropo está presente, las pápulas de Gotrón y el signo de Gotrón. Si sí, hay que buscar debilidad simétrica de forma objetiva, ver si ha sido progresiva y si es la musculatura afectada más proximal de las extremidades superiores o si ha tenido debilidad progresiva de las extremidades inferiores o de flexores del cuello. Si sí, hablamos de una dermatomiositis. Si no, hablamos de una dermatomiositis amiopática. Si no tiene estas manifestaciones cutáneas, hay que evaluar las diferentes o las otras características clínicas y aquí está indicado el desarrollar la biopsia muscular. Si la biopsia muscular es positiva, pero no tiene características clínicas, es una miopatía por cuerpos de inclusión. Y si no, puede ser una poliomiositis o una salud. Es una miopatía necrotizante mediada por inmunocomplejos. Ahora sí, hablando de forma específica de la dermatomiositis, pues aún el trigger o lo que condiciona que se dispare esta enfermedad no es claro. Se ha propuesto subclasificar en 6 subtipos clínicos de acuerdo a la posibilidad del autoanticuerpo. Entonces, para los patrones que tienen anti-Mi 2.1, vamos a encontrar el rash. El rash en heliotropo es común encontrarlo en este tipo de pacientes, con su edema periorbital, el signo de la B, ¿no? El signo del chal en la porción posterior del tórax o el dorso. Vamos a encontrar la miopatía, la miositis en la musculatura proximal, el signo de Gotrón y de pápulas, y el crecimiento cuticular y el rash. Digamos que es el patrón más clásico o característico de la dermatomiositis, va a estar condicionado por la presencia de este anticuerpo. Si el paciente tiene una dermatomiositis con este fenotipo, un rash que va a estar presente en el cuero cabelludo, el rash en heliotropo, la polioquioderma, si el paciente, poiquiloderma, si el paciente presenta disfagia y tiene un rash severo con necrosis, con ámpulas, con prurito, con edema subcutáneo y linfodisprofia, va a ser generalizado, vean las áreas de afectación. Este tipo de dermatomiositis por este anticuerpo positivo va a tener un alto riesgo de ser asociado a malignidad. La miositis es marcada, va a tener el rash en el lateral y los signos de Gotrón y las pápulas. Este es el rash del cuero cabelludo, se va también a llamar rash blanco en rojo, debido a que existen máculas eritematosas foliculares o telangiectásicas con un patrón de ambos colores, ¿no? Blanco y rojo. Para la dermatomiositis por un anticuerpo anti-NXP2, pues vamos a encontrar el rash en heliotropo, el signo del chal, el rash en V, va a estar presente la disfagia. También tiene alto riesgo de ser asociado a malignidad. La miositis y la mialgia, aquí principalmente el NXP2 va a presentar mialgia, cosa que no vemos en los otros tipos de dermatomiositis.
Este tipo de dermatomiositis puede presentar calcinosis, va a estar presente edema periférico y va a tener su signo de Gotrón y sus pápulas de Gotrón características. Ahora bien, si es una dermatomiositis anti-MDA5, vamos a apreciar que el paciente puede o no tener alopecia, pero generalmente este se presenta en el 20% de los casos, el rash en heliotropo, el rash característico en B y en chal. Este, como bien lo dijo Brian, va a estar asociado a enfermedad intersticial pulmonar, que es rápidamente progresiva y como ya lo habíamos hablado, es de mal pronóstico. La miopatía va a estar presente en más del 50% de los casos. Va a tener pápulas palmares. Este puede llegar a presentar úlceras en la piel, su signo de Gotrón, y aquí va a tener las manos de mecánico, que generalmente tampoco es el patognomónico ahí de síndrome antisintetasa. Puede tener las telangiectasias perimbiales y este, a diferencia también de las otras, puede generar una poliartritis. Una dermatomiositis anti-SAE positiva, pues va a tener como inicio principal o de signos iniciales el rash clásico en V y en chal. Puede presentar disfagia. También está asociado a enfermedad intersticial pulmonar en pacientes asiáticos al menos. La miositis va a ser de inicio, llamémoslo tardío, va a ser progresiva, tiene también un riesgo de malignidad aumentado, tiene signo de Gotrón, solamente signo de Gotrón, y telangiectasias perimbiales. Otra cosa que podemos encontrar en este tipo de trastornos ayudar al diagnóstico es la electromiografía, en los cuales vamos a encontrar potenciales miopáticos de corta duración, unidades polifásicas de baja amplitud, son como estas, durante la actividad voluntaria, y el aumento de la actividad espontánea con fibrilaciones, que serían estos picos altos, ¿no? Con descargas repetitivas, vean, están presentes en menos de un segundo, y ondas positivas. La biopsia. ¿Qué podemos encontrar en la biopsia? Vamos a encontrar infiltrados inflamatorios típicamente periniciales. Recordemos que las capas del tejido conectivo del músculo es peri, endo, misio. Entonces, generalmente esto va a ser un infiltrado de linfocitos B, pero generalmente o el que hace el diagnóstico de exclusión va a ser el CD4. Si es CD4 es dermatomiositis, a diferencia de otra miopatía inflamatoria que vamos a ver. Entonces, vamos a ver el infiltrado inflamatorio en el perimicio y va a ser perivascular. Aquí está el infiltrado inflamatorio rodando el vaso sanguíneo. Las fibras pueden estar atróficas en el 40 al 50% de las biopsias y puede haber depósito de complejo de ataque a la membrana perivascular. Aquí podemos observar, esto es aquí está positivo el CD4 y esto es lo que vamos a ver. Las fibras atróficas perifasciculares en el 40 al 50% de las biopsias. Se mencionaba que esto era como patognomónico de la dermatomiositis, pero se ha visto que también está presente en otras miopatías inflamatorias. Y aquí está el depósito de ataque a la membrana perivascular. ¿Sale? Aquí se va pintando con la inmunohistoquímica. Con respecto al síndrome antisintetasa, pues bueno, también el trigger o lo que llega a desencadenarlo aún no es claro. Va a estar caracterizados por anticuerpos anti la ARN, el anti-ARN transferencia sintetasa, y la presencia del antijo se ha identificado determinado meses antes de que el cuadro clínico comience. Cabe resaltar que esta enfermedad es multisistémica y la miositis no puede estar presente. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues al ser multisistémica va a tener ataque al estado general con fiebre, el rash es inconsistente, puede tener enfermedad pulmonar intersticial, la miositis puede presentar artritis y aquí como lo vimos, las manos de mecánico.
¿sale? Y con su fenómeno de reino sobreagregado. ¿A qué nos referimos con las manos del mecánico? Pues son placas eritematosas, ¿sí? Con cambios hiperqueratóxicos, lo que le da el nombre patognomónico de manos de mecánico por la alta fricción, y la piel está fragmentada, está llamémoslo rota, ¿no? Y aquí lo podemos observar. Se ve, la piel está seca, hiperqueratóxica y puede llegar a tener lesiones, ¿no? De apertura, soluciones de continuidad. En la biopsia que vamos a encontrar, necrosis de las miofibrillas perifasciculares, son estas, ¿sí? Y fragmentación perimicial. Y de acuerdo, y para la miositis por cuerpos de inclusión, va a estar caracterizado por debilidad simétrica en la musculatura distal y proximal que engloba el cuádriceps, los flexores largos de los dedos. Esto generalmente hay que pensarlo en pacientes mayores de 50 años y va a estar presente la disfagia en los pacientes mayores de 50 años también. Y tiene manifestaciones extramusculares, perdón, que son raras. ¿Cómo va a estar compuesto el cuadro clínico? Con disfagia. Las miositis pueden ser, como lo mencionamos, asimétricas, que pueden ser tanto distales como proximales, con atrofia de los flexores de la muñeca y los de las manos. Puede existir atrofia de los extensores de la rodilla y del tobillo. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia? Infiltrados leucocitarios y linfocitarios, a diferencia de la dermatomiositis que encontrábamos un infiltrado linfocitario con CD4 y CD8 positivo, aquí completamente va a ser eh, clásico encontrar nada más infiltrado de CD8, el endomicio e invasión a las fibras musculares. Y esto es corroborado con la inmunohistoquímica. Solamente CD8. Y las vacuolas también van a ser un dato importante, ¿sí? Son depósitos aquí que tienen, que dejan pasar la luz, ¿sale? En la microscopía óptica. Con respecto al tratamiento, no hay como tal un consenso para el tratamiento de estas afectaciones, eh, ni tampoco una directriz al menos de la FDA, pero bueno, el tratamiento siempre va a ser enfocado a que el paciente recobre su fuerza, la fuerza que tenía antes del cuadro agudo, y esto se va a lograr mediante el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. El no farmacológico está compuesto por la terapia de rehabilitación y el tratamiento farmacológico va a estar mediado siempre por glucocorticoides y aunado con otros inmunosupresores, que ya puede ser metrotexato o ya sea atopina. El metrotexato va a estar preferido más que la acetoprina, pero optaremos por ocupar acetoprina en pacientes que ya tienen una enfermedad hepática previa, ¿sí? Y en pacientes jóvenes. La terapia de segunda línea puede ser la combinación de la terapia inmunosupresora y podemos añadir micofenolato, tacrolimus o ciclosporina. Y de tercera línea vamos a tener al rituximab, especialmente para el síndrome de sintetasa o cuando el paciente tenga una enfermedad pulmonar intersticial difusa. La ciclofosfamida está indicada para los cuadros graves de la enfermedad intersticial pulmonar y la combinación del rituximab más ciclofosfamida o ciclofosfamida o tacrolimus también está reportada para la enfermedad pulmonar intersticial grave. Todos estos, la terapia de primera, segunda y tercera línea pueden estar coadyuvadas por la inmunoglobulina intravenosa, debido a las propiedades no tanto inmunosupresoras, sino inmunomoduladoras que pueden presentar. Existen trabajos prospectivos en los cuales se ocupó inmunoglobulina como primera línea con una efectividad cercana al 83%. Entonces, ¿cuáles son las dosis sugeridas para estos fármacos? Con respecto a los glucocorticoides, vamos a tener la prednisona,
de 0.5 a 1 miligramo kilogramo por día, que puede también considerarse cuando el cuadro es muy llamativo, pulsarlo con la dosis de 1 gramo de metilprednisolona por 3 días. Cuando el caso es grave, va a estar indicado para todos los pacientes y todos los tipos de manifestaciones, y los efectos secundarios, como todos los esteroides, pues el paciente se puede llegar a hipertensar, tener periodos de hiperglicemia, hiperlipidemia, condicionar una osteoporosis, infecciones y cataratas. La zatioprina, a una dosis de 2 a 3 miligramos kilogramo por día, y con las complicaciones gastrointestinales, la supresión de la médula ósea, la pancreatitis, puede llegar a estar presente, infecciones o toxicidad en el hígado. El metrotexato, una dosis por arriba de 25 miligramos a la semana, y generalmente se va a recomendar en pacientes que tengan cuadro de afectación articular y que requieran o tener cuidado cuando el paciente ya tiene una enfermedad intersticial pulmonar. Los efectos secundarios son las estomatitis, los síntomas gastrointestinales, la leucopenia, la toxicidad hepática, que puede condicionar infecciones, y a toxicidad pulmonar. La ciclosporina, a una dosis mayor a 5 miligramos día, y va a ser enfocado para el involucro de la piel en los cuadros de la miositis es florido, como en todas las dermatomiositis. ¿Cuáles son los efectos secundarios esperados? Insuficiencia renal, anemia, infecciones e hipertensión. El tacrolimus está indicado para cuando existe la enfermedad intersticial pulmonar, y pues puede condicionar hipertensión, insuficiencia renal, infecciones y temblor. El mofetilmicofenolato, la dosis va a ser de 2 a 3 gramos al día. Está indicado también para la enfermedad intersticial pulmonar y sus efectos secundarios, como los síntomas gastrointestinales, la inmunosupresión e hipertensión. La ciclofosfamida va a ser administrada de forma intravenosa, una dosis de 0.5 a 1 gramo por metro cuadrado durante un mes, disminuyendo la dosis a 10 a 15 miligramos kilo por un periodo de 6 a 12 meses. También indicado en cuadros de enfermedad intersticial pulmonar, en los cuales ya mencionamos debe ser grave, y pues los efectos secundarios como la mielosupresión y los desórdenes mieloproliferativos, al igual que la cistitis hemorrágica, pueden estar presentes, y como efecto a largo plazo presentarse un cáncer de vejiga. Y la inmunoglobulina intravenosa, la dosis va a ser 2 gramos por kilo cada 4 a 6 semanas. Esto, como lo mencionamos, lo podemos ocupar como tratamiento de primera, segunda y tercera línea, pero generalmente se reserva cuando existe disfagia o existe una enfermedad refractaria a otros tratamientos. Y bueno, con los riesgos que esto conlleva, presentar anafilaxias, cefaleas, una meningitis aséptica por, llamemos el estado hiperosmolar que podría condicionar, ¿no? De la terapia biológica, pues el más descrito es el rituximab, 1 gramo dado 2 veces durante un intervalo de 2 semanas, y pues este está reservado para una enfermedad intersticial rápidamente progresiva y en casos graves de neumopatías inflamatorias. Y pues el ejercicio físico debe ser aeróbico, con una resistencia bien tolerada, y debe iniciarse después de un periodo razonable de convalecencia. Aquí menciona que son 4 semanas después de haber iniciado el tratamiento y recuperar algo de sintomatología. Está indicada para todos los pacientes como terapia adyuvante, y pues no existen efectos secundarios. Entonces, de acuerdo al tratamiento de las miositis refractarias, pues pueden ser debido a la presencia de estos autoanticuerpos, como ya lo mencionamos, y pues dependiendo de que si es un síndrome antisintetasa o presentan enfermedad intersticial pulmonar difusa, o la afectación muscular es grave, o está presente el anticuerpo anti-SRP, como
¿cómo se llama? El tratamiento para esta miositis refractaria va a ser a base de nofetilmicofenolato o tacrolimus, ¿sí? Que si no tienen adecuada respuesta se puede cambiar o escalar a rituximab o una ciclofosfamida para la enfermedad intersticial difusa, ¿sí? Cuando el anticuerpo predominante es el anti-HMGCR, cuando es hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, o hay enfermedad en la piel difusa por dermatomiositis juvenil o disfagia, podemos ocupar si nada más es para enfermedad en la piel, mofetilmicofenolato, pero aquí se opta por el efecto inmunomodulador de la inmunoglobulina y si no funciona, ocupar las terapias biológicas en combinación, rituximab con ciclosporina, abatacept, anakinra, tocilizumab o tofacitinib. Y pues bueno, esas son como las más importantes, pero por el tiempo. Creo que estuvo muy bien, Abraham, abarcaste como mucho, en realidad ese tema es muy, muy largo, entonces nada más aquí hice como para unas intervenciones, acuérdense de cómo interrogar en estos pacientes la debilidad, cómo vienen ellos, dicen, no puedo peinarme, es porque la debilidad principalmente es proximal, entonces no puedo peinarme, no puedo dar el paso, hay una marcha que ellos hacen, es como anserina, que arrastran el pie y lo llevan de lado, porque no pueden hacer la primera fase de la marcha, ¿vale? Por la debilidad proximal. La otra cosa es la calcinosis, es más en la forma juvenil de dermatomiositis, aunque puede presentarse en personas mayores. Cuando aparece en una persona mayor, hay que pensar en malignidad, la calcinosis. El CRP, lo que había hablado Abraham, era que se asociaba mucho a afección cardíaca, pero que decían que el 100% de los pacientes con afección cardíaca tenían CRP. Eso es porque el CRP se asocia a la necrotizante, que es por estatinas. Entonces, ¿quién utiliza estatinas? Todos los cardiópatas. Es por eso que se asociaba y decían que todo era por cardiopatías, pero es por las estatinas. La dermatomiositis, CIP y NXP2 son las que se asocian a malignidad, por eso son las que tienen un peor pronóstico y siempre hay que sospechar de que algo está pasando en mujeres, cáncer de mama, cervicuterino, en hombres de colon. Son los que más se asocian a esta forma de dermatomiositis. La disfagia es un dato de mal pronóstico siempre. Tener estos anticuerpos en lo que ya les dije, sí, NXP2, y aparte que tengan disfagia un paciente es de mal pronóstico. La disfagia que hay en la dermatomiositis, a diferencia de la esclerosis sistémica que la dieron el viernes, es que la disfagia es alta, es en el primer momento y es fuerte, es en los músculos. ¿Cuáles son los primeros músculos que se ven alterados en la fase de deglución? ¿Cuáles son los primeros músculos? Ricofaringe. ¿Cuáles? Ricofaringe. Pero es por afección en estos músculos que hay la primera. Entonces, ¿para qué van a tener ellos molestia? Cuando toman líquidos, cuando toman agua se ahogan. Pues por eso que es un mal pronóstico, porque tiene mucho riesgo de broncoaspiración. ¿Vale? Pueden mejorar, pero con el tratamiento. ¿Cuál es el mejor? Inmunoglobulina. Y a veces ni con la inmunoglobulina. Se citan cada mes para aplicación de inmunoglobulina, pueden tener una mejoría, pero como el 50% mejora y el 70%. Ajá. Sí, sí, es una disfagia que no mejora. De intención. El tratamiento de inicial es dosis altas de esteroide, pero no pulsos. Los pulsos se dejan solamente para pacientes con afección pulmonar severa que estén en este momento en algo agudo, pero no se pulsa por debilidad. No se pulsa, porque acuérdense que el esteroide puede causar como efecto adverso miopatía, o sea, exacto, justo vamos a tener el efecto también de la miopatía. Entonces, nada más son dosis de 1 por kilo de peso y con eso va a mejorar. No va a mejorar inmediatamente el paciente, pero va a mejorar paulatinamente. Y al mismo tiempo que iniciamos el esteroide, iniciamos el inmunosupresor de primera línea de tratamiento de metotrexate. Y como les había dicho, a diferencia de la artritis reumatoide, la dosis de metotrexate en miopatía es alta, es de 25 para arriba. Entonces, se prefiere la vía subcutánea
simultánea para aplicar el medicamento. Y es la única enfermedad en la que se puede usar metotrexato y azathioprina juntos. Es la única. Con cuidado, porque pues si ya tenemos el efecto del metotrexato de causar leucopenia y la azathioprina, pues se causa aplasia medular. Entonces, con mucho cuidado y las dosis muy vigiladas de este tratamiento. La gestión de la pulmonar, como les había dicho, los biológicos como es abatacept y tocilizumab solo han mostrado mejoría en la actividad articular, pulmonar, muscular, y eso no hay mejoría. Y la inmunoglobulina, que en casos de disfasia es la primera línea. Tú muy bien. Doctor Cerda, ¿algún comentario? No, todo perfecto, todo muy bien. Adelante, perdón. Gracias. Muy bien.